Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz a todos. Qué gusto en verdad poder estar pues ya en este día de reposo para pues recibir, hermanos, este día de reposo, pero también pues escuchar la palabra de nuestro Dios, continuar, mis hermanos, con los puntos de fe que pues van a quedar muy bien reforzados, hermanos, también por el hecho de que pues los estamos estudiando en la escuela sabática. Y bueno, hermanos, hoy me propuse que tenía que ahora sí grabarse bien el video, y si no, al menos el audio, para que pues pudiera tener yo mi participación. Ya 2 intentos fallidos, que pues espero obviamente esta vez sí quede. Y bueno, si es así, pues qué grato poder estar con ustedes para escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Tenemos ya, hermanos, pues avanzado lo que son los puntos de fe. Hasta ahorita, si mal no recuerdo, estamos ya en el 29. Creo que sería difícil para todos, incluido yo, poder enumerarlos todos, ¿no? Pero vaya haciendo un repaso mental, hermano. Vaya recordando qué le parece si, pues con toda honestidad, se pone usted a recordar cuáles van y solamente ponga el número de los que recordó, no que los escriba todos, ¿no? Con toda su honestidad, ponga ahí en el chat cuántos recordó que llevamos de 29. Simplemente, pues como un ejercicio propiamente de saber qué tanto hemos logrado retener en todo este tiempo. Y también, hermanos, bueno, tenemos el título de este punto de fe, ya ustedes lo vieron previamente, que es precisamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Y bueno, en ese entendido yo quiero dejar una pregunta que espero en el trayecto de pues el tema usted vaya también respondiendo, y al final pues veremos la respuesta. La pregunta es, estamos en el entendido, primero digo, quiero hacer un poquito de contexto. Estamos en el entendido de que hablamos de la segunda venida de Cristo, y por lógica podemos pensar entonces que en el Antiguo Testamento se habló de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La gran mayoría de los profetas hablan de esa venida de nuestro Señor Jesús, ese sacrificio que tenía que venir a hacer, algo que ya también vimos como parte de los puntos de fe previos a este. Y entonces, por lógica, podemos pensar que el Nuevo Testamento es el único en donde vamos a encontrar datos acerca de la segunda venida de Cristo. Y la pregunta es esa: ¿existe en el Antiguo Testamento alguna referencia a la segunda venida de Cristo? Repito, ¿existe en el Antiguo Testamento alguna referencia a la segunda venida de Cristo? Ponga ahí su respuesta, hermano, si es sí, si es no, y pues el por qué o la razón de la cual usted pone sí o no. Y yo espero pues obviamente que
que esto nos haga, hermanos, irnos adentrando más en este tema, que estemos concentrados precisamente en ello. Así que bueno, pues vamos a empezar. Le pedí a mi hermano que nos ayudó con el culto previo, leyéramos el capítulo 24 de Mateo, del Evangelio según Mateo, en sus versículos del 3 al 13. ¿Por qué, hermanos? Pues porque, bueno, de alguna manera los discípulos en ese momento, luego de que el Señor Jesús, más bien, luego de que los discípulos le presumen del templo y el Señor Jesús les dice, de cierto os digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, les viene entonces como esa interrogante a los discípulos de por qué dijo eso el maestro, pero también viene esa interrogante en ellos de cuándo sucedería todo esto, ¿no? Y bueno, de alguna manera es el preámbulo a lo que el mismo Señor Jesús estaría anunciando su segunda venida. Así que, pues lo que leemos aquí, hermanos, es pues que el mismo Señor Jesús se sienta con los discípulos y ellos le preguntan ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjense la pregunta, hermanos, de tu venida, es decir, ¿cuál venida? Pues la segunda, porque Él ya estaba entonces en la tierra, ¿no? Si bien es cierto que no dicen de tu segunda venida, pues es obvio pensar que están hablando de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le preguntan, ¿qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? Y bueno, en realidad el Señor Jesús comienza diciéndoles algo bien importante, hermanos, y que quiero que pues consideremos, porque al final es parte de nuestra fe. Lo primero que dice el Señor Jesús, porque precisamente sabe que los hijos de Dios van a ser atacados en ese punto, les dice, mirad que nadie os engañe. Esta es clave, hermanos, porque ustedes saben que lamentablemente ya se han levantado muchos diciendo que ya el fin del mundo ha llegado, ¿no? Hemos visto con tristeza cómo pseudo grupos cristianos o pues profetas, y lo voy a entrecomillar, se han levantado y han hecho que incluso se haga un genocidio, ¿no? Se mueran por el creer que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta, o que han vendido todas sus pertenencias, que, bueno, en fin, ya ha sucedido esto, es decir, no es algo que está por suceder, y por eso el Señor Jesús creo que comienza su respuesta a esas incógnitas de los discípulos con esta frase muy muy certera y diciéndoles, mirad que nadie os engañe. Y mira, hermano, que esto podríamos decir ahora, pues no les iba tan bien esa respuesta a los discípulos, porque pues estaban todavía ahí con Él e iba a pasar mucho tiempo para que sucediera. Entonces, no estamos hablando de que propiamente la respuesta es para ellos. La pregunta es general, la pregunta es al mismo Señor Jesús, pero la respuesta del Señor Jesús no la da pensando tanto en sus discípulos, sino pensando, ¿saben quién, hermanos? En usted y en mí. Es para usted y para mí. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
Y lamentablemente a muchos van a engañar. Y digo, hermanos, esto no es algo que vaya a suceder, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, estamos hablando de que ya ha pasado y de que hoy en día muchos grupos, vuelvo a decir, pseudo cristianos, se han levantado diciendo y profiriendo que ahí está la verdad y que ahí es a donde va a venir el Señor Jesús y que gracias a ellos es que todos van a salvarse. Entonces, no es algo que vaya a suceder, es algo que está sucediendo. Y bueno, ya luego el Señor Jesús les comienza a decir cosas que también estamos viviendo, hermanos. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Y dice, mirad, que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Pues está hablando precisamente de eso, hermanos, de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar firme. Y he ahí la importancia de que esto lo consideremos como eso, como un punto de fe. Un punto de fe que no puede vacilar en nada, porque esto nos llevaría quizá a el no estar en el reino milenial y mucho menos en la vida eterna. Entonces, por eso quise, hermanos, que se leyera esta porción, porque habla precisamente de esas señales previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy parafraseando simplemente lo que ya se leyó, hermanos. Dice también que muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve a repetir, hermanos, que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Algo que también está sucediendo es que dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y eso, hermanos, también lamentablemente es algo que ya está sucediendo. No va a suceder, está sucediendo. Y cierra, hermanos, con esta otra frase importante, que también va directo a nuestra fe. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que quiero, hermanos, que nos quedemos con estas dos frases de nuestro Señor Jesucristo. La primera es, mirad que nadie os engañe. Y la segunda es, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y entonces con esto, hermanos, vamos a dar paso a este punto de fe que pues nos habla precisamente de la segunda venida del Señor Jesús. Y en ese entendido, hermanos, yo quiero pues puntualizar algunos aspectos al respecto, ¿sí? que tenemos que tener muy, muy en cuenta. El primero de ellos, y no porque tenga un orden propiamente, ¿no? Para nosotros, como hijos de Dios, viene a ser una gran esperanza. ¿Una esperanza de qué? Una esperanza, hermanos, de vida. Dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y también Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa esperanza, hermanos, es la que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué seguir al Señor Jesús? ¿Por qué escuchar su palabra? ¿Por qué hacer la voluntad del Padre a través del Hijo? Bueno, porque hay una promesa muy grande. Y esa promesa es que tendremos vida eterna. Que reinaremos con el Señor durante 1000 años. Algo que debe de fortalecer precisamente nuestra fe con respecto a este punto es que esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo trae gran esperanza para nosotros los creyentes. Punto número 2. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es literal.
Esto creo que también es importante dejarlo en claro, hermanos, porque hay grupos que hablan de otras cosas, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esos detalles. Yo quiero puntualizar esto y bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque al final, pues yo puedo hablar mucho y a lo mejor puedo hablar muy convencido, pero al final lo más importante es que corroboremos esto en la misma palabra de Dios. Y entonces los quiero invitar. Vamos primeramente a Hechos, en su primer capítulo. El doctor Lucas escribe todo aquello que investigó y que pues de alguna manera también ya le tocó vivir después de. Y en este segundo tratado, como lo llama él, nos narra un poco de esto, ¿no? El capítulo 1, versículo 11 dice la palabra de Dios, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estaba sucediendo, hermanos? El Señor Jesús acababa de ascender a los cielos. Y ahí, junto con los discípulos, estaban unos ángeles. Y ellos se dirigen a los apóstoles y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Qué bonitas palabras, hermanos, porque son de esperanza, lo que decía hace un momento, ¿no? Por lo que sigue diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso, de verdad, hermanos, para ellos en ese momento, porque considero, hermanos, que los apóstoles en ese momento había tristeza, muy probablemente lágrimas en los ojos de ellos, por ver que el Señor Jesús regresaba al Padre, porque, y no porque regresara, sino porque ya no iba a estar con ellos. Porque para ese momento ellos ya habían entendido todo lo que habían vivido con el Señor Jesús esos 3 años y medio en su ministerio, porque habían entendido todo ese propósito, y pues es obvio que ellos de alguna manera esperaban que el Señor Jesús continuara con ellos. Sabemos lo que les dice el mismo Señor Jesús, pero lo importante es aquí lo que dicen los ángeles. ¿Qué estáis mirando allá? ¿Por qué miras al cielo? Así como lo estás viendo ascender a la diestra del Padre, así también lo veréis venir nuevamente. Los mismos ángeles en ese momento están anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les están dando esa fe y esa esperanza a los apóstoles, ahora a nosotros obviamente, de que el Señor Jesús había de venir. Y aquí de alguna manera se comprueba esa parte que yo les decía, literal, ¿no? Porque literalmente los apóstoles estaban viendo ascender al Señor Jesús, y los ángeles les dice, que así como se fue, Él vendrá. Pero vamos a ver otro versículo, hermanos, ahora en el último libro de la palabra de Dios, que es el libro del Apocalipsis, también en su capítulo 1, pero en el versículo 7. Aquí vamos a poder comprobar que esto pues es obviamente literal, ¿no? Dice la palabra de Dios, he aquí que viene con las nubes. Y fíjese lo que dice esta porción, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Pero lo más importante es la primera parte, y todo ojo le verá. Así que ahí está, hermanos, esta parte en la que pues nos da esa señal de que esto es literal. Con estos 2 versículos creo que tenemos como para entender precisamente que esta parte es completamente literal.
Ahora bien, una vez que el Señor Jesús venga, pues hay algo que va a hacer Él estando en la tierra, hermanos. Y eso es establecer ese reino terrenal. Reinando primeramente Él 1000 años. Y lo más importante es esto, entender que no como muchos lamentablemente dicen, que van a subir al cielo y que allá es a donde van a reinar. Aquí lo importante, hermanos, es entender. Lo primero es que Él va a regresar a la tierra. Y aquí la pregunta también sería, bueno, si el reino se va a establecer en el cielo, ¿para qué ha de venir el Señor Jesús nuevamente a la tierra? No tendría caso. Sería mejor entonces que aquellos que se salvaron, o que nos salvamos, también hay que incluirnos, pues subamos simplemente. ¿Para qué baja el Señor? No va a traer un transporte para llevarnos, ¿verdad? Así que no tendría caso. No tendría caso que viniera nuevamente. Y no tendría caso que los ángeles le hayan dicho a los apóstoles, así como le vieron ascender, así va a descender. No tendría caso, ¿estamos de acuerdo? Pero de todas maneras, vamos a reforzar todo esto con lo que el apóstol Pablo nos dice en su primer carta a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, primera carta a los tesalonicenses, repito, capítulo 4, y el versículo sería el 16 y el 17. Dice entonces la palabra de nuestro Dios: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y vuelvo a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad tendría el Señor Jesús de regresar a la tierra si el reino va a ser establecido en los cielos? No veo yo caso de que tuviera que venir. Bien. Sigue diciendo la palabra de Dios: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí es a donde se cumple, hermanos, algo muy interesante que ahorita quiero compartir con ustedes, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos o quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y entonces aquí, hermanos, lamentablemente hay muchas personas que confunden y que no interpretan correctamente lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí. Porque cuando ellos dicen seremos arrebatados en las nubes, ¿qué se imaginan muchos grupos religiosos? Pues si vamos a ser arrebatados, pues vamos a estar allá en el cielo. Pero vuelvo entonces a preguntar, si nosotros somos arrebatados en el cielo, ¿para qué desciende el Señor Jesús? ¿Para qué se queda el Señor Jesús en la tierra y nosotros en las nubes? Y bueno, hay que entender lo que dice realmente aquí. Sigue es lo que entonces malentienden. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando se lee esto, pues entonces si vamos a ser arrebatados en las nubes, pues entonces ahí nos vamos a quedar. Y entonces ahí es a donde se va a establecer el reino. Pero no. No, porque entonces pues no se cumpliría lo que los ángeles le dijeron primero a los apóstoles, ¿no? Que el Señor Jesús había de descender. Y hay otros pasajes que vamos a ver, hermanos, de todas maneras, o que ya también se ha visto que el reino se ha de establecer aquí en la tierra. ¿Sí? Y lo otro importante es, sí, vamos nosotros a recibirlo en las nubes, pero vamos a descender con él. Entendamos que el Señor Jesús
en realidad, hermanos, digo, hay que ver esto bien interesante, ¿no? Salió de nuestro hogar. ¿A qué me refiero? De nuestro planeta. Él salió completamente. Él tiene que descender. Nosotros no vamos a salir al espacio para recibirlo. Lo vamos a recibir en este cielo que nosotros podemos ver. Vamos a hacer, sí, a lo mejor es recibirlo en las nubes, pero vamos a descender con él, porque el reino se ha de establecer entonces aquí. Y bueno, espero, hermanos, que esto haya quedado claro. Ahora, yo quiero compartir con ustedes algunas diferencias entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda, ¿sí? Y aquí nos vamos a ir un poco acercando a la pregunta que les hice en un principio, que para entonces yo espero ya algunos hayan contestado un sí o un no, y si es posible, pues también el por qué creen que sí o por qué creen que no, ¿cierto? Lo primero, hermanos, es ¿qué diferencias tenemos con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si hablamos a lo mejor de similitudes, es que todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué diferencias hay? Bueno, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo encontramos que Él viene específicamente a una región, nada más. Y no le vio todo ojo. Ahí es a donde comienza esa diferencia contra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos en Apocalipsis 1:7, que nos dice, todo ojo le verá. Y hay otro texto que también nos dice que como el relámpago, lo vamos a ver ahorita, pero esto digo nada más para establecer esas diferencias, ¿no? En aquel entonces vino a unos pocos, en su segunda venida vendrá a todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia, hermanos? Sería esta. Perdón, es que estaba leyendo aquí mis apuntes. En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, hermanos, estaba como más puntualizado cuándo habría de venir. Daniel 9, en sus últimos versículos, da de alguna manera pues un aproximado de cuándo vendría la primera vez nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que aquí mismo en Mateo, hermanos, donde estábamos leyendo hace un momento, déjenme volver a la cita, Mateo 24, el mismo Señor Jesús dice las siguientes palabras. Digo, yo lo puedo decir, pero prefiero mejor que sea el Señor Jesús el que nos diga. Pero el día y hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Ahí está la diferencia, hermanos, de la primera y la segunda venida. La primera, de alguna manera, ya se tenía pues un aproximado de cuándo habría de venir, pero de la segunda venida dice el mismo Señor Jesús que, bueno, Él no lo sabe, menos los ángeles. Solamente el Padre sabe cuándo ha de volver. Entonces, eso es lo que yo encuentro, hermanos, como diferencias a resaltar, obviamente, entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues como les decía, hermanos, el testimonio de los profetas de Dios con relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra generalmente es anunciado de forma literal, ¿no? Algo que ya lo vimos. Y también es importante resaltar, hermanos, que al venir el Señor Jesús, Él trae un grande galardón. Ya lo comentaba yo como esa grande esperanza, ¿no? En Apocalipsis 22:12 podemos leer:
y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y ahí es a donde, pues obviamente, los creyentes que somos nosotros, pues tenemos la esperanza, obviamente, de recibir ese grande galardón. Ahora, ya vimos cuándo ha de venir. En realidad nadie lo sabe, pero podemos leer aquí mismo en Mateo 24, versículos 30 y 31, dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Esa es la otra grande diferencia que yo les comentaba, ¿no? Cuando venga el Señor Jesús, no solamente los que estén vivos lo van a ver, sino también los que ya no estemos y hayamos alcanzado ese galardón, pues dice el apóstol Pablo que seremos levantados y seremos transformados para obviamente recibir a nuestro Salvador. Importante también, hermanos, comentarles que cuando estuvo nuestro Señor Jesús, otra de las grandes diferencias, pues Él vino primero a establecer o a dejar en claro cuál era la intención del Padre para con nosotros. Él vino a mostrarnos ese plan de salvación. Entonces su venida en aquel entonces era específicamente para pues ofrecerse a sí mismo por salvarnos a usted y a mí. Ahora, esta segunda venida tiene una diferencia. Él viene por aquellos que aceptamos verdaderamente ese plan de salvación, que creímos en Él y que llevamos a cabo ese plan en nuestras vidas para poder ser galardonados por nuestro Dios. Y bueno, perdónenme, es que estoy aquí tratando de ver algunos otros aspectos, ¿no?, importantes. Si bien es cierto, hermanos, que no tenemos un aproximado real de todo esto, pues sí el mismo Señor Jesús nos dice que en el versículo 37, posterior, sigo en Mateo 24, hermanos, porque recordemos que eso es lo que le pregunta los discípulos al mismo Señor Jesús, ¿no?, con respecto a qué señales hay de su venida. Entonces, en el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día, hermanos, como lo leíamos también en versículos previos de este capítulo, que por multiplicarse la maldad, la caridad se enfriará. La maldad se está multiplicando. Entendemos y sabemos todo lo que hay, lamentablemente, hermanos, en nuestro mundo actual, y cómo la depravación del hombre está cada día peor. No quiero hacer referencia a nada en particular para no puntualizar del todo, pero creo que usted y yo entendemos y sabemos a qué me refiero, ¿no? Todo eso que está sucediendo es parte de lo que ya se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya leímos la primera carta de Tesalonicenses, de cómo Él va a descender, y también aquí esta es la otra parte que quería compartir con ustedes. Las Sagradas Escrituras mencionan que el Señor Jesús estará por segunda ocasión en la tierra al momento de sonar la séptima trompeta. Esa es otra cosa importante, ¿no? Y vamos a verlo esto de acuerdo a lo que el mismo apóstol Pablo nos dejó escrito en la primera carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, ¿sí?
De la primera carta a los Corintios, y los versículos son versículos 51 y 52. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Eso definitivamente. Y cuando dice no todos dormiremos, significa que cuando Él venga, pues habrá muchos que estén vivos. Pero independientemente de que estén vivos o estemos muertos, según sea el caso, dice, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y lo puntualiza también el apóstol Pablo, ¿no? A la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿no? No todos dormiremos, ¿no? A que muchos estarán ahí. Entonces, con esto, hermanos, pues confirmamos también esta parte, ¿no? Que todo ojo le verá, tanto de los vivos como de los muertos, al menos aquellos que hemos alcanzado, y quiero que se incluya, hermano, que hemos alcanzado la salvación. Esto también, hermanos, lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 11-15. Se los voy a dejar nada más para que ustedes luego lo lean, ¿sí? Y bueno, el mismo Señor Jesús anuncia su segunda venida en muchas ocasiones, ¿no? En Juan 14, del versículo 1 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí esto es algo importante para aclarar, ¿no? ¿En dónde estaba en ese momento el Señor Jesús cuando dice, para que donde yo estoy? Pues vamos a tomarlo así literal, hermanos. Estaba en la tierra, no estaba en el cielo. Y entonces Él dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que por ese lado también este versículo nos deja claro que Él va a estar aquí en la tierra, ¿sí? No es un secreto, como muchos dicen, ¿no? Muchos dicen que va a haber como un arrebato, que no todos van a saber, y que van a estar un tiempo allá en los cielos, y luego ya se va a dar a conocer, ¿no? Bueno, eso también, hermanos, sabemos que no es un secreto. Por eso les decía yo de esta cita de aquí mismo en Mateo 24-27, dice la palabra de Dios, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo todo esto, ¿no, hermanos? Y bueno, las señales ya las vimos, que señalan, pues, valga la redundancia, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que haya habido una buena participación de ustedes con respecto a la pregunta que lancé al inicio de mi tema, o de este tema, no es mío, perdón, bueno, del tema que estoy dando, con respecto a que si había en el Antiguo Testamento alguna referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les quiero compartir una, porque no es la única que vamos a encontrar, pero yo les quiero compartir una. Y esta la vamos a encontrar en una profecía del profeta Daniel. Si mal no recuerdo, es la primera que declara Daniel, dado un sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿A qué me refiero? Pues precisamente a esa enorme pues estatua o imagen de un hombre, pero que al final, hermanos, de alguna manera hace referencia a Daniel en esta profecía a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el versículo, les dije capítulo 2, perdón,
versículo 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Fíjese bien, cómo está referenciado nuestro Señor Jesucristo. No con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Y ahí está, referenciado a nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida. Dice que Él se parará en el valle de Megido, en el monte de las olivas, y este se va a partir en dos. Ahí va a sentar sus pies, porque desde ahí Él va a sentar también su reino. Y a eso es a lo que hace referencia. Esa piedra es el Señor Jesús, que viene a derribar todos esos reinos para establecer el suyo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y paz a todos.